Muchas gracias a todos los que se conectan. Eh, este es nuestro programa Regresa, que es exclusivo para egresados. Hoy tenemos a Daniel Cortázar, que es egresado javeriano y nos va a hablar de hacks creativos. Entonces, Daniel, bienvenido. Gracias, Lina. Pues bueno, buenos días a todos. Así es de lejos. Les voy a dar una conferencia hoy que llamo Hacks Creativos para la Formación de Empresas o Cómo lanzarse al abismo. Es una conferencia que hace como una primera entrada a qué es esto del emprendimiento creativo y cómo hacerlo un poco. Me enfoco un poco en algunas herramientas que he diseñado a lo largo de los años para poder utilizarlas dentro de este mundo de las empresas creativas o del emprendimiento creativo y que además he probado que creo que eso puede ser bien interesante, ¿no? Lo que voy a hacer entonces es trabajarlo un poco desde la teoría para luego bajarlo a herramientas un poco más reales y explicar también esas herramientas en algunos proyectos pues, que he realizado. De manera un poco pues, rápida, pues, mi nombre es Daniel Cortázar Triana, como ya les dijeron. Estudié literatura y administración en los Andes. Ahí fue de los primeros que empecé a trabajar este tema de la gestión cultural. Fui de los primeros que se metió en administración a estudiar gestión cultural, viniendo de un lugar mucho más de la creatividad. Y eso me mandó directamente a un mundo pues que realmente o curiosamente es muy poco explorado, que es este tema del emprendimiento creativo. Y aunque somos muchos ahorita estudiándolo, pues todavía falta muchísimo por investigar para reconocerlo realmente. Ahí llegué a una empresa que se llama, donde trabajé todo este tema, porque ahí hacíamos como incubación de industrias creativas y ahí ya como que empecé a meterme mucho más a fondo en el tema. Y de ahí fue donde llegué a la Javeriana a estudiar en la Facultad de Comunicación. Y ahí entonces estudié televisión, básicamente, la producción de televisión, ¿y por qué terminé en eso? Pues porque como literato, como alguien que había trabajado en teatro y todo este rollo, em, pues vi que el audiovisual era un espacio para desarrollar las industrias creativas bastante interesante. Creo yo el más desarrollado de todos, el sector dentro de las industrias creativas más desarrollado de todos. Em, Luego me dediqué a eso, pues al audiovisual completamente. Ya no trabajé tanto en industrias creativas, sino solamente en sacar productos audiovisuales, desde donde con mis socios hemos sacado ya muchísimas cosas y desde la Javeriana hice muchísimos proyectos. En la Javeriana sacamos 2 proyectos que vendimos a Procinada, a la Cine Colombia, bueno, cosas como bien interesantes que hicimos. Y de ahí entonces quise como especializarme mucho más, entonces me fui a Barcelona a estudiar producción ejecutiva y ahí digamos que ya después de eso empecé a vincular los dos mundos y se volvió un tema muy interesante. Em, Cuando volví de Barcelona estuve trabajando en varias universidades en esto, de industrias creativas, enseñando emprendimiento creativo en facultades de comunicación audiovisual, em, de arte, de música, bueno. Em, Y esto pues precisamente me ha llevado como a conocer el sector desde el mundo teórico, desde el aspecto un poco más teórico y desde la práctica, que es básicamente lo más importante, lo más interesante que podemos em, pues tener o aprovechar acá. Hoy en día, después de ya casi 4 años o algo así de estar trabajando en universidades dictando emprendimiento creativo, estoy haciendo el doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Entonces, pues, estoy aquí desde México. Y estoy trabajando justamente eso. ¿Qué son las organizaciones artísticas y cuáles son sus elementos pues específicos? ¿Qué las hace diferentes y cómo podemos entenderlas desde una manera diferente? Em,
lo cual nos permitirá pues entender esto desde dos mundos, ¿no? Y un poco eso es lo que quiero lograr, que lo puedan ver desde un espacio más teórico, es decir, que les pueda dar algunos elementos que nos den para entender qué es esto de las organizaciones artísticas y luego unos elementos que vienen de la administración, pero que yo he variado. Entonces, de pronto en algún momento van a sentir ahí como que les estoy hablando de administración. Pero lo que yo he estado tratando de hacer es bajar eso al arte porque tiene unos elementos muy específicos que, pues, que desde la administración no se entienden muy bien. Entonces, por ahora tengo el chat abierto. Si tienen dudas, pueden ir haciéndolas por ahí, pero pues trataremos de que todas sean al final con la opción de levantar la mano y eso para que podamos hacerlo un poco más dinámico. Entonces, pues intentaré que más o menos a las 50, 55 podamos dar pie a algunas preguntas. Entonces, pues nada, sí, voy a empezar ahora sí con este tema, pues, que es bien interesante, ¿no? Entonces, lo primero que desde donde me quiero parar es la lógica de la acción estética. Este tema de las organizaciones artísticas y hoy en día más llamado como emprendimiento creativo e industrias creativas, pues no es un tema nuevo, es un tema que lleva muchísimos años en desarrollo. Eh, y ese desarrollo teórico o desde la teoría ha venido principalmente desde la sociología y recientemente desde la administración. Em, Principalmente la sociología, Bourdieu fue el primero que se metió en eso, lo cual nos habla de algo bien interesante y es que desde ahí se investiga por qué el arte, básicamente. Entonces ahí la pregunta no es tanto cómo vivir del arte, que es donde nos paramos hoy en día o desde donde yo me paro hoy en día, sino más bien cómo se estructura el arte, cómo funcionan los artistas. Entonces este señor Bourdieu propone dos cosas diferentes y ahí hay algo bien interesante, ¿no? La primera es la lógica de la acción estética y la segunda es la lógica de la acción financiera y las opone y según él están totalmente separadas. Yo no creo que estén del todo separadas, pero sí creo que compiten muchísimo y esa competencia nos permite tener retos bien interesantes. No nos metamos a decir que en esa competencia los artistas se destruyen, sino por el contrario creo que nos dan unas herramientas bien interesantes para trabajar. Entonces este personaje trae todo esto desde algo que se estudia hoy en día bastante, que es una escuela que se llama el neoinstitucionalismo, que básicamente busca cuáles son las estructuras que le dan, digamos, una razón a la sociedad y cómo las personas actúan a partir de esas estructuras sociales. Entonces, este personaje, sin ser un institucionalista, simplemente siendo pues uno de los sociólogos más importantes del planeta, básicamente crea estas dos lógicas de acciones, ¿no? Entonces, la gente actúa o por estética o por finanzas cuando estamos hablando de los artistas. O él básicamente dice que los artistas actúan por estética y que las finanzas no tienen nada que ver con ellos. Entonces, que no tienen esa lógica de acción, esa estructura no la tienen y que no tienen nada que ver. Lo cual entonces nos habla de un problema histórico de, ok, entonces si no lo hacen, ¿de qué viven estos personajes? ¿Cómo hacen para vivir estos personajes? Y eso es bastante problemático, ¿no? Porque finalmente si queremos que los artistas pues hagan arte, pues necesitan vivir de lo que hacen o necesitamos vivir de lo que hacemos. Y eso precisamente es la discusión hoy en día más grande, ¿no? Y entonces por eso nace todo este tema del emprendimiento creativo y de las industrias creativas y empieza a discutirse sobre el asunto. Hay algunos autores que lo llevan muchísimo a la administración y como que se quedan ahí, como pensando solamente en las finanzas dentro de un espectro artístico, y muchos otros que dicen, no, un segundo, analicemos esto más a fondo. Y ahí entonces empezamos a ver cómo desde las organizaciones artísticas esto se puede volver más interesante. Porque precisamente podemos entender qué es una organización artística y qué trae
detrás esas organizaciones que nosotros podamos aprovechar para precisamente pues, crear proyectos artísticos. Entonces, siguiendo un poquito con esa lógica de la que estamos hablando, como desde esa línea teórica, tenemos estos dos aspectos que están completamente separados, creo yo, y es la lógica del arte y la lógica del negocio, ¿no? Que es un poco lo que tenemos acá. Em, Como esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué es arte? ¿Qué es negocio? ¿Qué hacen los artistas, ¿no? Entonces, cuando nos paramos desde el lado del arte, cuando estamos más en ese lado artístico, estamos hablando de la creatividad, de experiencias, de productos creativos, y eso entonces implica que, uy, me dicen que el sonido está fallando. ¿Todos escuchan ahí bien o es de pronto mi computador? Te estamos Bueno, escuchando bien. bueno, perfecto. Em, entonces, cuando nos paramos desde el lado del arte, estamos hablando de ese espacio que crea cultura, que crea experiencias, que está relacionado con la identidad, y entonces nos paramos desde un espacio social que va mucho más allá de lo estético, que tiene relación, por ejemplo, con el desarrollo de identidad de una persona y de sociedades posteriormente, ¿no? Uno escucha una música porque se siente identificado con ella, uno ve cierto tipo de películas, uno lee cierto tipo de libros y eso crea pues una identidad y eso además crea grupos sociales. Entonces fíjense que el arte empieza a impactar otros espacios que van muchísimo más allá del negocio, que tienen mucho más que ver con la creación de una sociedad. Y entonces ahí es cuando empezamos a competir con, bueno, ¿y qué son los negocios? ¿Y cómo le metemos a esto la lógica del negocio? ¿Cómo hacemos para que las personas que hacen esto vivan del negocio? Entonces empezamos a tener elementos que parecen contradictorios al negocio. Lo primero de ellos, pues es que vendemos intangibles. Cuando hablamos de vender intangibles nos metemos en un problema bien complicado, pero voy a hablar de ese tema más adelante. Voy a centrar ahorita en estos dos, en los objetivos estéticos y en la cultura. Si estamos hablando de un negocio estructurado desde objetivos estéticos, tenemos que buscar otras lógicas para que funcionen esos negocios. Em, Precisamente porque no estamos haciendo un negocio simplemente por el negocio. No estamos haciendo una empresa para generar dinero. Estamos haciendo una empresa que detrás tiene unos objetivos estéticos. Y entonces ahí, si nos devolvamos un poco esa visión de Bourdieu, estamos hablando de una lógica de acción estética y una lógica financiera. Y ahí sí está esa oposición. Y dentro de esa oposición pues, tenemos que lograr un equilibrio. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí, pero bueno, ya más adelante tocaré ese tema como muchísimo más a fondo. Y segundo, pues que está relacionado con la cultura. Entonces es un negocio que además de eso genera cultura, es decir, genera identidad a los países, a las naciones, a los grupos sociales. Y eso entonces implica que tiene impactos en otros espacios. Pero entonces ahora sentemos en los intangibles porque estos dos los estaremos viendo constantemente. Eso de los intangibles, ¿qué es? Quiere decir que por más que vendamos un producto artístico, no estamos vendiendo el producto como tal, sino todo lo que no podemos tocar de ese producto. Ejemplo, compramos un disco, no estamos comprando un disco, estamos comprando la música que hay en el disco, ¿no? Entonces, por más de que sea un disco, igual un libro, estamos comprando lo que hay en el libro, lo que vamos a leer, no las hojas. Entonces, muchos teóricos, y aquí es donde vienen una de las complicaciones que para mí toca empezar a combatir, empiezan a relacionar esto con los servicios, con el sector servicios, y dicen, no, pues es que entonces esto es un sector servicios y ya está. Pues no, un momento, no, porque no es un servicio tampoco. Es decir, no se está prestando el servicio de escuchar música, porque entonces, ¿dónde quedaron todos esos otros elementos de los que estamos hablando? Entonces, algunos dicen, ok, sí, entonces es experiencia, sí, tengo que definirlo desde ahí. Pero al mismo tiempo, al solo llamarlo experiencias, dejamos todo esto detrás, ¿no? Creatividad y productos creativos. Es decir, estamos dejando atrás
al creador de ese producto y estamos dejando también el producto en sí mismo, porque a veces también se compra solo por el producto. Entonces, nos metemos en un rollo de definiciones que tenemos que tratar de definir y es bastante difícil. Y más allá de definirlo, creo yo, para las personas que se dedican realmente al arte, es decir, para los artistas que realmente se dedican a esto, pues es más bien tratar de entender un poco de qué se trata y desde ahí empezar a desarrollar pues nuestros proyectos, básicamente, no enredarnos tanto en qué es, qué no es, sino tratar de desarrollar proyectos. Los estados han intentado hacerlo. em, y se inventaron ciertas herramientas para poder hacerlo. ¿Desde dónde se empiezan a parar? Pues desde el problema principal. Y es que lo que está detrás de todo esto es que hay un artista, hay alguien que está creando un producto creativo, artístico, que genera todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Desde cultura incluso hasta política. Entonces, este personaje es el personaje que nos va a interesar, pero que al mismo tiempo nos genera un conflicto bien grande. Em, si estamos haciendo empresas, organizaciones o negocios detrás de una persona, que es el artista, o de varias personas que se configurarán como un colectivo de artistas, pero no me voy a meter en eso porque es un tema bastante más amplio. Entonces, llámelo artista en singular, así sea plural, o así ustedes lo entiendan como una pluralidad de personas creando. De todas formas nos metemos en un problema, ¿no? Entonces, quiere decir que la organización o la empresa depende de esa persona. Y esto va en contravía de muchísimas cosas, ¿no? Cualquier otro negocio, pues, ¿qué tratamos de hacer? Pues que las personas podamos reemplazarlas en caso de que no las tengamos, que pueden ser muchos, ¿no? Puede ser que la persona se canse y se vaya, puede ser que la persona pues, se muera, puede ser que haya problemas entre las personas y se separen, pero eso no implica que el negocio no pueda seguir funcionando. Cualquier negocio debería funcionar así, pues en este caso eso no pasa, porque lo que nos importa es la creación del artista. Esto suena un poco como que creamos que el artista tiene como una alma iluminada que le permite crear. Yo personalmente no creo en ese tipo de cosas y creo incluso que hay que compartirlo, porque creo que cualquier persona en el planeta puede crear. Creo que todos tenemos eso, creo que eso es intrínseco al ser humano. Em, pero sí creo que ese artista tiene que entenderse a sí mismo para saber qué es lo que quiere decir. Y ahí es donde me voy a empezar a parar más adelante y desde ahí es de donde voy a empezar a trabajar cómo decir este tipo de cosas. Em, Sin embargo, regresando un poco a este tema, em, el configurar al artista como el centro de una empresa, pues no en términos económicos, pues es que estamos hablando de una cadena de valor cuya materia prima empieza con un humano que tiene una idea. Y eso pues, es problemático, ¿no? Lo primero es que cómo transformamos dentro de la cadena de valor esa idea. Esa idea primero, hasta que no le demos una transformación dentro de otra vez una cadena de valor, no vamos a tener, no le vamos a dar valor pues a esa idea para que realmente se pueda vender y para que realmente tenga sentido en un mercado. Y entonces eso implica básicamente desconstruir al artista, es decir, llevarlo desde su idea, desde él como su motivación, a lo más pequeño que es ya esa idea tangibilizada, esa idea ya grabada en un disco, escrita en un libro, puesta en una película, etcétera. Pero al mismo tiempo nos lleva a pensar, ok, ¿cómo vamos a construir una cadena de valor desde la motivación intrínseca a un artista? Está pues bastante difícil, ¿no? Entonces, eso nos lleva a ese problema que tratan de resolver los estados, los gobiernos. El primero que intenta hacerlo es el gobierno británico, porque tienen pues una trayectoria larguísima sobre esto, ¿no? Ellos llevan muchísimo tiempo vendiendo arte, básicamente. Em, Desde la revolución industrial estos personajes salieron a vender arte. Eso era algo que ellos ya hacían, pero
pero desde la revolución industrial se metieron en serio con ese tema. ¿Y qué encontraron para poder hacerlo? Este tema de la protección de derechos de autor. La protección de derechos de autor es entonces lo único que nos permite tangibilizar una idea creativa. Entonces, nos dice el DNA, la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia, que es un conjunto de normas que protegen los derechos subjetivos del creador de la obra, es decir, la manifestación personal, original, de la inteligencia expresada de forma tal que pueda ser perceptible. Aquí hay varios elementos que son muy importantes de analizar, ¿no? Entonces, primero es un conjunto de normas. Esto quiere decir que no estamos hablando, es decir, no estamos diciendo que los derechos de autor son algo que existe intrínseco a la obra. No, son un conjunto de normas. Esto implica que están reguladas por una legislación. Esto implica que son creadas por un gobierno y que dependen de la posición de un gobierno. Y eso implica entonces que cambian todos los países y eso nos permite en algunos puntos vender unas cosas, en otros no. Es decir, hay países donde podemos vender cosas que en otros no. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos vender el nombre como artista y no aparecer como artistas. En Colombia eso no lo podemos hacer. Entonces hay muchísimos elementos detrás de eso que tienen muchísimo que ver con las legislaciones y las posiciones en cuanto a derechos de autor. Luego se dice que protegen los derechos subjetivos, es decir, los derechos de una persona, del creador de la obra. Entonces, desde el punto de vista colombiano, quiere decir que lo más importante es ese artista que está detrás de esa obra y ese artista es al que hay que proteger, eh, lo cual desde mi punto de vista se ve un poco proteccionista. Pero el punto es que el objetivo de esto es proteger a ese artista. Que se expresa en una obra perceptible, que es la última parte, ¿no? Que pueda ser perceptible. Eso quiere decir que una idea no es protegida, no se puede proteger. Eso quiere decir que la única manera de trabajar en el mundo creativo es protegiéndonos a partir de derechos de autor de algo que ya esté, por ejemplo, escrito, grabado, bueno, puesto en un formato tangible. Y desde ahí es de donde empieza esto de la economía creativa. Muchos de los autores hoy en día en administración definen las industrias creativas como las industrias que se pueden proteger por derechos de autor. Pero entonces eso nos deja de lado muchas cosas, que es lo que estábamos hablando acá, ¿no? Deja de lado los objetivos estéticos y la creación de cultura para esas organizaciones y nos deja solo metidos en los intangibles. Que en algún punto está bien, pero también tenemos que discutir y ver desde una manera un poco más crítica, creo yo. Pero bueno, para seguir con esto de los derechos de autor, para poder pasar a trabajar mucho más esas herramientas de las que les he hablado, pues hay tres tipos de derechos de protección de derechos. Están los derechos de autor, la protección intelectual y lo que hoy en día se conoce como Creative Commons, que algunas personas usan, otros no. Los derechos de autor es de los que hablaremos, donde nos centraremos un poco porque es lo que se usa en Colombia y principalmente en todos los países de Latinoamérica, de hecho. La propiedad intelectual se refiere a la protección más que todo de patentes. Entonces esto funciona para otros espacios, realmente no se utiliza mucho en el sector creativo a menos que se quieran proteger marcas, que es en el único espacio donde se trabaja. No se usa mucho en Colombia realmente, yo solamente conozco un caso, digamos, de pelea de propiedad intelectual, que es un caso con Monsieur Periné, que de hecho salió ganando y pues fue muy bueno para ellos. Y luego está el de Creative Commons, el que voy a explicar simplemente muy rápido esto porque a mí me parece muy interesante. Los Creative Commons son un invento de una organización no gubernamental que tiene presencia en muchos países, que busca que la protección de derechos no se haga a través de la legislación de un país, sino a través de las necesidades propias del artista. Entonces, tienen diferentes formas de Creative Commons que uno puede utilizar según sus necesidades, ¿no? Entonces, uno puede desde regalar su obra, que se llama el copyleft,
que muchas personas lo utilizan. Nosotros, de hecho, lo hemos utilizado en algunos de nuestros productos, hasta la protección total de derechos. Y uno ahí puede poner muchas más indicaciones que simplemente con el tema de derechos de autor. ¿Por qué? Y ahí sí pasamos al tema de derechos de autor. Porque los derechos de autor son contratos. Si estamos hablando de un conjunto de normas, la única manera de protegerlos entonces y la única manera de crearlos pues es a través de contratos. Entonces esto quiere decir básicamente que las industrias creativas funcionan a partir de vender contratos. Y eso es lo que negociamos. Es muy curioso como cuando uno empieza a hacer un producto, lo que empieza a negociar son contratos y contratos y contratos. Muchas veces uno ni siquiera ve los productos, simplemente son hojas y hojas y hojas de contratos. Y pues la gente, por ejemplo, el que trabaja conmigo, pues lo sabe, que nos pasamos entre nosotros papeles y papeles de contratos que tenemos que firmar todo el tiempo para poder tener todo esto legalizado. Entonces, los derechos de autor tienen dos formas también, los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos morales se refieren a los derechos intrínsecos al autor. En Colombia esos derechos no se pueden vender, implica que uno siempre tiene que mencionar quién es el autor detrás de esos productos, de ese producto artístico, uno tiene que mencionarlo sí o sí. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, sí se pueden vender. Algunos dirán, uy, no, pero hay que proteger al autor y eso. Bueno, pues sí, pero a veces para uno como negocio es buenísimo poder venderlo porque además hay cosas que uno hace bajo pedido que no quiere que sepan que uno hizo, ¿no? Porque uno tiene otros objetivos estéticos, que es precisamente el punto de todo esto. Y luego están los derechos patrimoniales, que son los que sí se pueden vender y en Colombia son los que se manejan. Estos son los cuatro principales, desde ahí se derivan muchos más. Están el de reproducción, que es el de utilizar una obra. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, compran una boleta de cine, están comprando el derecho de exhibición, un derecho de exhibición para una persona, eso es un derecho de reproducción. Eso es lo que están comprando. Entonces, fíjense que hasta la boleta de cine es un contrato. Los derechos de distribución, que serían, por ejemplo, los que la sala de cine compra para poder poner la película. Entonces, ya a nivel, llamémoslo así, masivo, no compra los derechos para poder vendérselo a muchas personas. No necesariamente los compra, puede ser que negocie porcentajes, como hacen las salas de cine. Los derechos de comunicación pública, que por eso está esta imagen de los gorilas, que es vender la comunicación de esas obras, ¿no? Ponerlas, por ejemplo, en un comercial de televisión, poner una canción en un comercial de televisión que se llama derechos de sincronización, que están dentro de comunicación pública. En este caso, por ejemplo, de Gorillaz, ellos están vendiendo la imagen, como estos personajes crearon, además de la música, estos personajes animados, pues para poder aparecer en este comercial de Converse, pues tienen que vender la comunicación pública de los muñequitos que se inventaron. Y el último son los derechos de transformación, que implica utilizar una obra y crear otra a partir de esa. Estos son los cuatro con los que podemos negociar y de ahí pues derivamos muchísimos elementos que son donde están los negocios reales eh, de los productos creativos, de los productos artísticos. Entonces, pues la pregunta aquí es diferente vender arte a vender cualquier otra cosa. Pues mi respuesta inmediata es sí, claramente. Piense que no estamos negociando con productos tangibles, no estamos negociando con un servicio, estamos negociando con un contrato que depende de una legislación que además viene de la motivación intrínseca de una persona que quiere crear. Entonces sí estamos vendiendo algo completamente diferente. Aquí entonces hay un teórico muy interesante que se llama François Colbert, que trabaja en Canadá, que nos dice que el mercadeo en el arte es completamente diferente. Él toma básicamente las clásicas 4P y las voltea todas. En vez de estar puestas al servicio de un mercado, en vez de estar puestas al servicio de las necesidades de una gente, está puesta al servicio de las necesidades de una persona que quiere crear. Entonces, no empieza el mercadeo o no empieza sus herramientas de marketing desde una necesidad de mercado, sino desde una necesidad de un artista que quiere comunicar algo. Y ahí es donde está la gran diferencia. Y más allá de todo, digamos, esto de lo que hemos hablado,
aquí es donde creo yo hay un elemento completamente diferencial y es, ok, estamos haciendo productos que no les importa el mercado, porque estamos haciendo productos que nacen de la necesidad de un artista. Em, Me están preguntando las fuentes bibliográficas, están en la presentación, luego les voy a ir compartiendo más, pero sí. Em, entonces, esta motivación del artista, pues se vuelve el centro del mercado y por lo tanto se vuelve el centro de la cadena de valor, como ya lo dijimos, ¿no? Entonces, durante toda la producción de la cadena de valor de un producto creativo, no estamos hablando de qué necesidad tenemos que satisfacer en el mercado, sino de qué necesidad de expresión artística, de expresión estética tiene, tiene el artista. Como les dije, puede ser el singular o en plural, ¿no? Puede ser un colectivo que tiene una idea que quiere comunicar. Entonces, eso es bien complicado, ¿no? Porque nos cambia por completo la visión de la administración para el arte. Em, entonces, este tema del mercado artístico se basa en identificar necesidades propias, qué es lo que yo quiero comunicar, qué es lo que yo como artista quiero comunicar. Y eso entonces nos crea una nueva forma de trabajo. Y aquí es donde yo trato de un montón de herramientas. Em, la principal de ellas es encontrar la motivación del artista. ¿Qué es la motivación del artista? Es entender qué es lo que yo como artista quiero decir. Aquí tengo una cita que es bien interesante de analizar. La gente de la derecha, de la banda La Derecha, de Mario Duarte, el que actuó en Betty la Fea y que tiene una banda y que casi prácticamente se inventó el rock del parque, ellos básicamente dicen, nuestras letras son poéticas y eso casi que lo equiparan a sus objetivos. Em, Incluso si uno hablara de Aterciopelados, por ejemplo, para hablar de gente, pues, no sé, por decirlo así, más reconocida, ellos hablan de ecologismo, ellos dicen que su objetivo está vinculado al ecologismo y a la protección de comunidades originarias. Y hablando de esto como un objetivo organizacional, pues está bien, bien complicado, ¿no? Porque ¿cómo hacemos un negocio de esto? ¿Cómo hacemos de la poesía, de letras poéticas, un negocio? ¿Cómo estructuramos una organización detrás de eso? Pues está bien enredado el asunto. Em, si bien está bien enredado, también está bien interesante, porque pues esto va mucho más allá de simplemente pues crear un producto porque hay gente que lo quiere consumir, sino qué es lo que yo quiero decir, ¿no? Em, y por esa razón, entonces, tenemos que crearnos una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, yo empiezo a trabajar desde ahí, tratar de definir qué es eso de la motivación. Para eso, entonces, trabajo estas preguntas, que ya les voy a decir de dónde las saco, qué es lo que mejor hago, por qué lo hago y por qué quiero seguir haciéndolo, qué es lo que quiero decir con eso que hago. Esa es para mí la más importante de todo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso que hago? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Mario Duarte en la derecha es pues, su poesía, sus letras poéticas. ¿Por qué considero que lo que hago es importante para mí o para la sociedad? Y finalmente, ¿tiene algún impacto que va a tener en cuenta? Es decir, ¿qué relación tiene esto con las personas a las que les estoy hablando? ¿Qué impacto tiene para ellos? Estoy generando identidad, estoy generando cultura, estoy haciendo algo político, simplemente estoy trabajando la estética por la estética, es decir, miles de razones que podemos tener detrás de eso, ¿no? Pero bueno, centrándonos en esto de qué es lo que quiero decir, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar algo bien importante y es tratar de definir eso. Para eso me baso principalmente en esto de la declaración de artista. Seguramente los que pues, son artistas principalmente de galería conocen esto muy bien y es algo que les piden constantemente, ¿no? Uno llega a una galería y le dicen, no, pues escríbenos tu declaración de artista y
ok, ¿qué es eso? Pues eso es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que quiero decir? Eso, la declaración de artista. Em, entonces, el texto más interesante que yo he encontrado al respecto está escrito por David Eckert desde los 60s. Él llama al artista un escritor en sí mismo. Entonces dice que el artista, sea o no sea un escritor, es un escritor, porque está promoviendo ideas a través de su obra. Es decir, su obra dice algo. Entonces, él a lo que invita a través de varias herramientas pues, bastante creativas es que el artista se convierta en un escritor y diga que es para él su obra. Ahí como referente, de hecho, les tengo la mía, ¿no? Entonces, ahorita más adelante salimos de la presentación y les muestro ese tipo de cosas. La mía, por ejemplo, hablaba de montañas y de cómo yo veo el trabajo artístico como subir una montaña y un montón de cosas como súper personales que están totalmente vinculadas a lo que yo hago. Y pues esto de la subir montañas lo hago es porque me gusta. Y prácticamente nada tiene que ver con mi forma de producir arte. Em, entonces, pues es interesante cómo detrás de esa motivación se pueden empezar a crear muchas más cosas. También tengo la de mi empresa, la del Chorro Producciones, que es mi empresa donde em, produzco todas las cosas audiovisuales y editoriales que hago hoy en día. Y eso nos permite tener ese qué quiero decir, definir ese qué es lo que quiero decir. Que para Eker es muy importante para poder dejar claro cuál es la obra, pero que luego cuando la traemos a la administración del arte, al Arts Management, pues se vuelve bien interesante porque nos permite crear conceptos y esos conceptos son los que nos permiten desarrollar productos. Entonces aquí tengo esta portada que es de Onda Trópica. Eh, Onda Trópica se define a sí mismo como, eh, como un clásico moderno. Entonces, cuando hablamos de un clásico moderno, estamos hablando de una disyuntiva de dos cosas que ocurren al mismo tiempo, ¿no? Música clásica, que en este caso es música tradicional colombiana y latina. Entonces están dándole lo clásico a lo tradicional, a lo popular tradicional, lo cual me parece genial porque una vez los mete a ellos dentro de un concepto muy claro, pero moderno, es decir, grabado desde las capacidades actuales de la tecnología, que les da la tecnología hoy en día. Entonces, pues ya está clarísimo el concepto. Si uno mira su portada, creo que incluso la portada lo dice, ¿no? Como, pues sí, sí, veo gente pues tocando cosas tradicionales, veo un poco de folclore, pero al mismo tiempo pues veo como unos elementos que me permiten ver algo mucho más moderno. Entonces, cuando creo estos conceptos, lo que me permite entonces es desarrollar el producto desde la línea, desde una sola línea. Eso en el cine se llama un tagline. O un logline también. El tagline es el concepto, en este caso un clásico moderno, y el logline es cómo expreso ese concepto, que ellos utilizan la misma frase, en algunos casos no se utiliza la misma frase. Pero entonces este tipo de frases pues, nos permiten enfocar el proyecto en un solo objetivo. ¿Qué es hacer eso? Pues básicamente es esto, es hacer la declaración de artista en una sola palabra, en un solo concepto, en este caso en una sola frase. Y eso nos permite lo más importante de todos, y es hacer una declaración de misión. Es decir, básicamente organizar todo un proyecto, ya sea una empresa, ya sea un proyecto, ya sea un producto, bajo un solo concepto y toda la línea creativa bajo ese solo concepto. Y eso nos permite crear una columna vertebral para un negocio. Y creo que ahí es donde está lo más importante para poder crear proyectos y productos creativos. Porque básicamente estamos hablando de ponerle a todas las personas que están trabajando con nosotros una sola línea, ¿no? Y esa línea, básicamente, lo que busca es responder estas preguntas. Estas preguntas las saco de un artículo de estos autores, Pérez Pérez y Gastons, publicada en el Harvard Deusto en una versión exclusiva para industrias creativas, para Arts Management. Básicamente, para ellos, la declaración de misión es un texto que responde a estas 5 preguntas. ¿Por qué existimos? Es decir, ¿cuál es nuestra meta?
en qué creemos, es decir, cuáles son nuestros valores, qué deseamos conseguir, es decir, cuáles son los objetivos principales que desglosamos de esa meta, qué hacemos, es decir, cuál es nuestra función dentro de la sociedad, que básicamente viene a esa pregunta de qué incidencias tiene esto en la sociedad y para quién lo hacemos, es decir, definir una audiencia. Fíjense que tiene mucho que ver con estas preguntas. Entonces, estas preguntas nos ayudan a definir la declaración de artista y estas preguntas la declaración de misión. Entonces, básicamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando ya de algo muy administrativo, ¿no? Crear una misión y todo ese tipo de cosas, pero lo estamos haciendo desde el artista. Entonces, estamos cambiando por completo la visión tradicional de la misión. No se piensa solamente como para la organización, para la empresa, sino para las necesidades estéticas del artista. Entonces, esta declaración de misión básicamente se vuelve la declaración de artista dentro de un proyecto creativo. Y esto es bien interesante porque pareciera que solo funciona para el emprendimiento, pero funciona también solamente para proyectos únicos que no necesitan una empresa o que no necesitan vincular su misión con una empresa. Y esto nos lleva a sentar a, también desde Pérez Pérez y Gastón, a ver la visión como enfoque. Y esto es bien interesante porque es lo que muchos otros autores empiezan a trabajar. La visión entonces es lo que se quiere lograr y lo que se quiere lograr entonces ya no es un tema financiero, es un tema estético. Y entonces lo que vamos a hacer es organizar todo el proyecto o la empresa o la organización bajo esa visión, ¿no? Lo que queremos es esto, es decir esto. En el caso, por ejemplo, de la derecha, es tener poesía en nuestra música. Esa es la visión, punto. Y todo el proyecto se va a desarrollar a partir de eso. Es decir, que todas las personas van a estar trabajando detrás de esto. Y entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Nos permite estructurar una organización para hacer un proyecto más allá de simplemente decir, quiero hacer un producto artístico. Y esto es lo que voy a hacer. No, nos permite que todas las personas que están trabajando en él, y ahí entonces si ya ampliamos la visión de artista a un colectivo, trabajen bajo la misma línea. Y no estamos hablando solamente de las personas dentro de una empresa que se vinculen a ese emprendimiento creativo. Estamos hablando de toda la cadena de valor. Entonces, por ejemplo, en el cine, que es lo que yo más trabajo, todas las personas que trabajan conmigo, todas están enfocadas en lo mismo. Ah, esto es lo que vamos a hacer, ok. Pero luego cuando llegamos a un distribuidor, ah, eso es lo que vamos a hacer, es exactamente lo mismo. Y luego cuando llegamos a un exhibidor, exactamente lo mismo. Entonces, para eso, pues les tengo estos ejemplos. La máquina fue mi proyecto penúltimo, y Agua Sagrada es el último. Esto viene de una teoría de producción transmedia. Lo que están viendo acá viene de producir productos transmedia. Como pueden ver, un producto central tiene otros productos alrededor que configuran un solo universo de productos. La máquina, entonces, por ejemplo, es un documental de 90 minutos que tiene una serie web y que tiene un disco. Es decir, tenemos muchos productos, todos vinculados a la película. Pero lo interesante aquí, en muchísimos sentidos, es que cuando tenemos clara la misión y esa visión, en el caso de la máquina, por ejemplo, era revivir la industria de la música, perdón, revivir el rock de los 90 en Colombia para mostrar cómo influenció la industria. Ya, una frase concreta. ¿Cómo es la industria del rock en Colombia? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Todos los productos están enfocados en eso. Entonces, por ejemplo, el largometraje cuenta esa historia, ¿no? Pero mientras grabamos el largometraje, al mismo tiempo, grabamos un disco. En ese disco participaron, por ejemplo, el guitarrista de Aterciopelados y los Ciegos Sordomudos, el baterista de Aterciopelados y Mal Alma, el bajista de Before Volume, el cantante de Ultrágeno, la cantante de Before Volume, la cantante de Pepa Fresa, es decir, artistas bien reconocidos de la escena en ese momento. Y todos teniendo eso claro, enfocaron en grabar el disco de esa manera. Hicimos toda una reinterpretación de las canciones y yo nunca le dije a los artistas qué hacer. Nunca les dije cómo tenían que reinterpretarlas. Simplemente tracé muy bien la línea de lo que quería lograr para que todos trabajáramos desde esa línea, desde un punto de vista mucho más horizontal que dar órdenes y controlar absolutamente todo, que es lo que suele pasar en una organización tradicional. Aquí todos estábamos opinando y hablando al mismo tiempo. Eso evidentemente es una complicación, ¿no? Y eso ocurre en el arte todo el tiempo, pero eso nos permite que todos estemos bajo el mismo
enfoque y todos estemos trabajando dentro de esa misma línea. Tanto que, por ejemplo, en el disco yo no metí la mano, pero en nada. Yo estaba grabando en ese momento el documental y el productor de audio, que bueno, eran 3 en ese momento, ellos estaban trabajando el enfoque de audio, todo con la misma línea. Y entonces eso implica que grabamos un disco que revive los 90s desde la actualidad. Y suena a eso. Si quieren pueden buscarlo en nuestra página web y ahorita se los muestro y suena a eso. Pero hay algo más interesante y por eso está como este bordeado medio rosado, que aquí es como un bordeado de azul más claro, y es la financiación también viene vinculada a eso. La financiación entonces también está atravesada por esa visión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el documental se financia a través de la ley de cine y eso nos permite tener toda una línea de, ok, esta va a ser la forma de trabajo. Lo mismo entonces pasa con Agua Sagrada. En Agua Sagrada ya nos fuimos mucho más allá. Tenemos un cortometraje, tenemos una serie web, que es En Busca del Agua Sagrada, tenemos un disco y tenemos un libro. Aquí amplié un poco la forma de financiación porque tenemos más fuentes. Las salas de cine, ya no ley de cine, sino salas de cine que también tienen relación con ley de cine, pero pues, no importa. Los festivales, las plataformas digitales y las tiendas digitales. Esto además entonces nos permite algo bien interesante. Por ejemplo, estos que están por fuera, estos círculos que están por fuera de la financiación, son los productos que básicamente es arte por el arte. Esto se hizo porque quisimos. Nada de esto realmente tiene financiación. La serie web básicamente me senté yo y la edité yo solo con uno de mis socios. Porque pues al final no teníamos financiación para eso, era arte por el arte. Pero la financiación del documental nos permite hacer la serie web. Lo mismo ocurre acá, exactamente lo mismo. Las personas que trabajaron en las series son las mismas del largo y queda pagada queda pagada el corto gracias al largo. Entonces, el enfoque está centrado todos estamos centrados exactamente en la misma visión. De hecho, lo mismo pasa con el libro. El libro en este momento no tiene nada de financiación. Lo que pasa es que el objetivo es que se financie a sí mismo posteriormente. Pero, por ejemplo, el tema con el disco. En el disco, ninguno de los artistas participantes del disco estuvo en la grabación. Yo simplemente les pasé los audios, les dije, esto es Agua Sagrada. Agua Sagrada es un documental que busca vincular el agua con nuestro espiritual como seres humanos desde nuestras expresiones ritualísticas y musicales. Y ya con eso les pasé eso y cada uno hizo su propia expresión. Entonces, para cerrar rápido y mostrarles un poco estos ejemplos, ¿para qué sirve todo esto? Esto sirve para desarrollar muchas más herramientas. Esta es una que me inventé yo, donde, por ejemplo, creo una columna vertebral para los negocios, donde empiezo a desarrollar al emprendedor, es decir, al artista, desde su concepto. Entonces, ¿qué es lo que el artista quiere hacer? Su concepto, su motivación, que es todo lo que ya hablamos, su declaración de artista. Eso está vinculado a la misión trascendental y a la visión de la empresa. Al mismo tiempo, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer como artista? Es decir, mi quehacer artístico, y de ahí puedo escribir los servicios que voy a vender como emprendedor y qué es lo que he hecho como artista, y desde ahí entonces puedo decir, esto es lo que le da reputación a mi empresa también. Esto es una herramienta, por ejemplo, que yo trabajo en muchas de mis consultorías, que interesados pues me puedan contactar para eso, pero también para esto. Esta es una que desarrollan Bilton y Cummings, que son los editores del Handbook of Management and Creativity, que es uno de los libros pues, referentes más importantes de la investigación en Arts Management. Y para ellos entonces hay 4 momentos: la promoción interna de esta misión, esta visión, la encapsulación de la estrategia bajo una sola visión, el mapeo de un ecosistema laboral y la vinculación de nodos claves. Entonces, para hacer todo esto, pues se necesita tener todo lo anterior muy claro. Entonces, fíjense que esto sirve precisamente para trabajar estas herramientas del Arts Management, que fíjense que no son las típicas de la administración, son herramientas que van un poco más allá y están vinculadas a qué?
a la motivación del artista como, pues como el que crea todo esto, como el centro de la producción y como tal de la cadena de valor, y entonces después como el mercado y demás. Otro ejemplo que les quería mostrar, va a salir de acá un segundo para que puedan verlo. Este es un fanzine que estamos sacando ahorita, se llama Crack. Entonces fíjense, todo el diseño que estamos haciendo, por ejemplo, para algo como todo este diseño, yo jamás le dije a la diseñadora que simplemente le dije, el concepto es el emprendimiento subversivo. ¿Qué es el emprendimiento subversivo? Todo esto es lo que acabamos de hablar. Y desde ahí sacamos todo el concepto. Y ella lo trabaja. Entonces hay una horizontalidad en el trabajo muy interesante. Esto igual con el que ya les había hablado, ¿no? Entonces, todo el diseño de la máquina, pues se hizo sin que yo me pusiera a decir es que tiene que ir así o así. No, hay una horizontalidad en el trabajo bien interesante porque todos somos artistas finalmente los que estamos trabajando. Y eso entonces nos permite ir mucho más allá. Nos permite entender la creatividad desde otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, los que les quería mostrar, aquí nosotros tenemos nuestra declaración de marca, donde tenemos pues 4 puntos. El chorro se llama el chorro por un tema latino, por usar la CH. Creamos contenidos transmedia básicamente y trabajamos en colaboración. Bueno, de ahí sacamos entonces este producto que es nuestra plataforma de distribución digital con muchos otros artistas. Entonces ahí tenemos todos estos productos, todo lo que les estoy hablando lo pueden ver acá en Docmula en YouTube, pueden ver la máquina, pueden verla completa, pueden ver el cortometraje de agua que aún pues aún no está la película porque la íbamos a estrenar esta semana, que va a ser el Día de la Tierra, pero pues bueno, evidentemente no la podemos estrenar. Pero ahí van a poder ver eso, van a poder ver también el disco de agua, el disco de la máquina, todo esto es lo que les estoy hablando, lo pueden ver acá y pueden constatar como toda esa misión y esa visión están todas creando una columna vertebral para cada uno de los productos. También tengo aquí abierta mi página personal, donde por ejemplo en este espacio está el texto que les decía, ¿no? Entonces en este link que dice montañas, pueden leer toda mi declaración de artista, que son 2 párrafos sencillos, pero donde está toda esa declaración de misión, que es desde donde yo trabajo todos mis proyectos. Y finalmente, ya para cerrar y dejar pues, para que me hagan preguntas, aquí está crackfanzine.com, donde están todos los podcasts que he hecho. Todo esto que les estoy diciendo, adicional, digamos, a investigarlo, adicional, digamos, a mi mundo súper académico allá del doctorado y todas esas cosas súper densas, también están de una manera un poco más amable. En este podcast hablo de esto con artistas. Entonces invito a artistas, amigos, a que hablemos de diferentes temas. Cómo vivir de la ansiedad de ser artista, por ejemplo, cómo enfrentarse a esto, porque esto genera muchísima ansiedad en el día a día. Cómo es un proceso creativo. Aquí, por ejemplo, hablo con un amigo grafitero y con una amiga gestora cultural. Cómo vivir en la independencia. Entonces aquí hablo con una gestora de la Secretaría de Cultura y con el dueño de 2 galerías acá en México, que es colombiano. Entonces ahí hay un poco de mezcla de todo esto desde lo latino. Como para que, si les interesa, puedan ampliar más su información. Y pues eso es, los invito entonces a que hagan todas las preguntas que quieran. Se me perdió el chat, entonces no los puedo ver. Bueno, entonces, un libro también, ¿no? Esto creo que como lo hicieron con La Máquina. Sí hay un libro, pero es un libro mucho más sencillo. ¿Cuándo se estrena la película ahora? Pues no sabemos. Teníamos estreno ahorita el 24 en el Fondo de Cultura Económico en Bogotá, pero evidentemente no podemos hacerlo. Teníamos estreno, incluso tuvimos un mini estreno aquí en México hace un poco menos de un mes y me tocó cancelarlo también por toda esta situación. Teníamos otra aquí en Ciudad de México, en Hidalgo, en Nayarit, en varios lugares y nos tocó acabarlo.
Ya veremos cuándo. Si logramos estrenarla en vivo, pues, es decir, en una sala, pues genial. Si no, pues tocará así por este canal. Aquí en este canal seguramente la podrán ver. A ver, dejemos de compartir esto para poder ver mejor las preguntas. Eso. Entonces, ¿de qué manera todo esto puede vincularse con la gestión cultural y de qué forma diseñar un proyecto cultural? Pues precisamente esto es a lo que yo invito, es decir, esto digamos que está un poco más vinculado al emprendimiento creativo, pero esto se puede usar para cualquier proyecto. Por eso no se los explico desde mi empresa, sino desde los productos, desde los proyectos como tal. Y ahí eso es gestión cultural. A mí no me gusta diferenciar entre gestión cultural y arts management y emprendimiento creativo, porque creo que entonces empezamos a diferenciar cosas innecesariamente y finalmente los gestores culturales también necesitan esas herramientas. Em, Después de estos dos pasos, que son muy sencillos, declaración de artista y declaración de misión con la visión, de ahí en adelante tengo un montón de pasos más, un montón de herramientas más. Todos de hecho están publicados en un libro del Ministerio de Cultura, que si no estoy mal, les puedo enviar. Donde hay más herramientas, es decir, ahí ya se vuelve mucho más enfocado en talleres y ejercicios que nos sirven pues, para poder desarrollar estas herramientas. Entonces, pues no sé, les voy a dejar mi correo acá en el chat para que sea más fácil. Y la página web también, para que sea mucho más fácil. Me habían preguntado por referencias. Las referencias están también en la presentación. Entonces, si la quieren, pues les puedo más bien enviar la presentación. Me la piden al correo y ahí se las envío, porque honestamente no sé cómo enviar aquí eh, archivos. Y ahí hay muchas más lecturas, ¿no? Está esta deportiva que les estaba hablando, está la de Colbert, está la de Pérez y Gastón, si está la de Bilton y Cummings, y de ahí en adelante pueden, mejor dicho, meterse en ese mundo para los que les interese esto más desde un punto de vista académico. De ahí en adelante pueden meterse muchísimo más a fondo. Entonces, ¿cómo a partir de estos conceptos visualizo el futuro o ventas del proyecto o de la empresa? Pues digamos que ese es uno de los retos más complicados, ¿no? Y es tratar de crear una estrategia de ventas, pero definitivamente una estrategia de ventas vinculada con todas estas herramientas de las que estoy hablando, creo que tiene muchísimo más sentido. Porque entonces va a ser una estrategia de ventas enfocada en producto. Sacar de ahí pues una proyección de ventas, pues es bastante difícil, ¿no? Especialmente pues porque el hecho de que todo esto sea tan intangible lo vuelve muy difícil de medir también. Entonces, pues a mí me parece bien complicado. Hay gente que sí lo hace, especialmente cuando hablamos de grandes disqueras y de grandes productoras de televisión, pero yo no creo que sean tan acertados, para ser muy honesto. A veces le pegan, a veces no. Y los mismos managers, digamos, con mucha experiencia, pues lo dicen de frente, ¿no? Como que está bien difícil sacar una proyección real. Lo del libro, también pídanmelo aquí al correo y se los envío por ahí, porque ese sí es bien pesado. Entonces, tengo entendido que sí se los puedo compartir, porque ese lo está utilizando el Ministerio de Cultura de manera abierta. Y pues bueno, eso es, logramos la hora. Creí que no la iba a lograr. No sé si haya más preguntas. Lanzamiento del libro iba a ser exactamente en la misma fecha de la película. Del libro del agua, supongo que me están hablando. Entonces, sí, íbamos a lanzarlo esta semana también. En teoría iba a estar disponible venta al público esta semana y se puede comprar. Claramente lo podían comprar, pero pues nos toca esperar a que podamos lanzar la película. Una vez podamos lanzar la película, podremos venderlo. Ese día de lanzamiento tendremos copias
para que puedan adquirir el libro de Agua Sagrada, que la verdad pues está bien, bien interesante, mejor dicho, vale la pena tenerlo. Em, Daniel, pues muchas gracias por el espacio, por haberte ofrecido y haber pues escrito nuestro correo para ofrecer tus talleres. Ya diste tu página web, ¿cierto? Donde tienes muchos más talleres y conferencias que ofreces. sí, ahí en mi página web, danielcortazar.co, están todos mis talleres y todas mis conferencias también para el que le interese. Y ahí a mi correo también pueden pedirme absolutamente todo esto o hacerme todas las preguntas que tengan al respecto. Pedirme referencias, pedirme el libro del manual de emprendimiento que escribí para el Ministerio de Cultura. Todo eso lo pueden pedir a mi Y correo para y quienes en mi deseen página. esta charla que hemos tenido con Daniel, también se las podemos enviar directamente a sus correos personales, bueno, los correos que ustedes inscribieron para la charla. Daniel, muchas gracias. Esperamos tenerte en más oportunidades. Si esto se extiende, pues nos gustaría tenerte en una segunda temporada con un nuevo tema y muy interesante tu charla. Muchas gracias a todos los que se conectaron también. Bueno, Lina, muchísimas gracias a ti por el interés y por la invitación y pues a todos por conectarse. Espero que les haya servido un poquito. Sé que no fue completo, solo fue un pedacito de todo lo que podríamos hacer, pero es un buen comienzo, es un buen lugar para empezarlo. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales, @regresaPUJ, para que se enteren de todas las actividades y charlas virtuales que tenemos en lo que queda de este mes y seguramente en mayo. Un abrazo para todos y gracias. Gracias.